Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Excelente mañana para ti, ya regresamos al Súper Desayuno. Mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper en esta mañana. Y hoy vamos a platicar de temas muy importantes. Vamos a platicar, ¿sabes sobre qué? Sobre la importancia del deporte ante el coronavirus. Hoy tenemos a un especialista de este tema. Él es Fernando Ribeiro, quien es licenciado en Actividad Física y Deporte. Y vamos a platicar de esto porque yo creo que es de suma importancia, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no somos atletas de alto rendimiento ni vivimos de esto, pero claro que suma nuestra vida. ¿Por el qué? Por el tema de mantenernos activos. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Muy buenos días a ti, Axel, y a todo tu auditorio, y contento de poder dar una opinión técnica, obviamente desde la percepción individual, que nos permita poder llegar a nuevos criterios, porque como el papá o la mamá con el niño, ¿no? Que el niño le dice, oye, ¿puedo hacer esto? Y el papá y la mamá dice, no, y luego el niño le comenta, pero ¿y por qué no? Pues porque no, porque no y porque no. Entonces, ante la escasez de argumentos, precisamente debemos de combatir eso con un debate enriquecedor que tenga la opinión técnica de distintas áreas muy interesantes entre ellos, especialmente entendiendo las condiciones geográficas en las cuales nos encontramos los ensenenses, que son unas condiciones extraordinarias en cuanto a densidad de aire, el área o la superficie del espacio público que puede ser utilizado, ojo, para hacer ejercicio físico, que es muy distinto a hacer deporte. Este punto es muy importante, Axel, dejarlo en claro. Una cosa es andar en bicicleta, ser un usuario de la bicicleta, y otra cosa muy distinta es ser ciclista o hacer ciclismo. Todo deporte es actividad física, mas no toda actividad física es deporte. El deporte tiene 5 elementos orgánicos o que le dan una génesis, y es el hecho de ser una actividad física, entendido esto como cualquier movimiento del sistema músculo-esquelético que produce un gasto de energía, pero también una actividad reglamentada, competitiva, institucionalizada, y el quinto elemento que es fundamental es la ausencia del azar como factor preponderante en el resultado mismo de la competencia. Es por eso que el ajedrez sí es considerado un deporte y las serpientes y escaleras no lo son. De tal suerte que tenemos que diferenciar muy bien, porque la propuesta primaria, y es una propuesta que están adaptando distintos países, yo acabo de leer el guideline o el manual del gobierno de Escocia, en donde especifica donde pudiéramos utilizar el espacio público, y por espacio público me refiero a las playas, a los parques, obviamente con consideraciones técnicas muy interesantes que tienen que ver principalmente con la posible relación entre la densidad del aire, la superficie de práctica y la dispersión molecular producto de un estornudo o de una propia exhalación. Tomando en consideración esos elementos, podemos tener un criterio para una posible reapertura del espacio público, no de los gimnasios, sino del espacio público para efectos de realizar ejercicio físico. Justamente hay muchas ideas, hay muchos mitos, hay demasiada información, ya no sabemos a quién creerle. Tocas un tema muy importante, ¿no? Inclusive se habla de que el coronavirus no puede vivir por mucho tiempo en el aire, que cuando uno sale a hacer actividad física, y gracias por esa aclaración, cuando uno sale a hacer actividad física, dicen unos que es seguro, otros que no es tan seguro. ¿Por qué también se nos niega el hecho de poder realizarla? Bueno, es que esto es muy interesante. Quien lo niega es la autoridad que tiene la creencia de que el colectivo social es incapaz de poder sujetarse a las normas. No lo niegan las autoridades porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene una extraordinaria guía acerca de ejercicio físico en tiempos de COVID, y ahí especifica el distanciamiento interpersonal que debe de haber, precisamente para evitar que cuando uno estornuda o tose o simplemente el hecho de exhalar,
pueda ser propenso a un contagio. Yo lo que creo es que, por ejemplo, esta política de cierren las playas y cierren las playas se da más en la creencia de la incapacidad social, colectiva y cultural de poder sujetarnos a las normas. Estamos viendo ejemplos como en Puerto Rico, Australia, Nueva Zelanda, Canadá e incluso en el estado vecino de California, en donde con criterios muy específicos de distanciamiento interpersonal, de sanitización previo a la llegada del espacio público, podemos realizar actividad física. Ojo, actividad física que requiera el traslado permanente del sujeto y no la permanencia temporal en un sitio. Es decir, que se te permita entrar a correr a la playa libremente a una distancia de por lo menos 1.5 o 2 metros de diámetro, no de radio, sino de diámetro del sujeto, contrario así aperturan las playas para que tú te lleves tu botana, tu picnic y te quedes ahí de manera atemporal y estática en un solo sitio. ¿Esto qué implicaría, Axel? Implicaría un esfuerzo gubernamental también para generar mecanismos de control que permitan garantizar el hecho de que se van a respetar este tipo de lineamientos. Yo estoy proponiendo, porque envié al secretario de Salud, al doctor Pérez Rico, una serie de consideraciones desde el punto de vista técnico, consideraciones que son debatibles, por supuesto que son debatibles, y a los que los profesionistas de distintas áreas pudieran entrarle. A mí me encantaría ver, por ejemplo, al personal de CICESE que tenga estudios sobre dispersión de gases, al personal de la propia Facultad de Deportes de la universidad, el área de microbiología, entre otras partes, discutiendo todo esto para que no quede solamente en una disposición de carácter general y a rajatabla, ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa es que la autoridad, con algunas claras manifestaciones, porque también hemos tenido claras manifestaciones de poco respeto a la norma, pues lo más sencillo es decir cierren y no y tan, ¿verdad? Claro, y justamente de los ejemplos que dabas de los países que empezaban pues a tomar medidas, a esto se le ha sumado España. Yo sigo a muchos deportistas de alto rendimiento y sobre todo ciclistas que han capturado todo este proceso de desconfinamiento. Al inicio se les daba la oportunidad de hacer actividad física solamente los domingos, ahora ya pueden salir diariamente, después fueron 2 horas solamente, después turnos matutinos y vespertinos, y así es justamente como lo están realizando en algunos países, ¿no? Porque el ejercicio o la actividad física no solamente ayuda al cuerpo, sino también es un tema mental. Imagínate tener la oportunidad de poder salir después de tanto tiempo encerrado. Claro que también ayuda al tema de la persona en muchos ámbitos, ¿no? Por supuesto, se segregan una serie de hormonas, cortisol, hormonas que tienen que ver con el estrés, con esta percepción de reto, de huida, de enfrentamiento, que es la percepción del estrés, pero también en alguna medida te permite, digamos, salir del espacio en el que ya has estado confinado por más de 60, 70 días. Mira, yo precisamente estoy leyendo aquí las indicaciones del gobierno de Escocia en materia de ejercicio y dice claramente, dice outdoor exercise. You can go outside to exercise as often as you wish. Puedes hacer ejercicio fuera en el espacio público cuando tú lo desees, y ahí te dice walking, caminar, hacer ciclismo, correr, trotar, obviamente con las medidas de distanciamiento interpersonal, que aquí los especifica, de 2 metros aparte, inclusive de los miembros que pueden habitar contigo, mantener una sanitización de mano, de el tejido nasal, oral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo ha estado cambiando. Ahora, si te das cuenta, todo lo que hemos hablado hasta este momento tiene que ver con el uso del espacio público. No nos estamos refiriendo a los gimnasios, que es algo totalmente distinto. Nos estamos refiriendo
al uso del espacio público. En la mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inclusive especificó que ya se van a aperturar los parques, los espacios de uso público, pero de manera gradual, ¿no? Van a ir haciendo una especie de programa de pilotaje que también pudiéramos implementar aquí en Ensenada. Yo estoy seguro que pudiera hacerse un esfuerzo para decir, bueno, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, la gente va a poder hacer ejercicio, el que no lo respete se puede hacer acreedor una sanción de tipo administrativa, etcétera, etcétera, y luego por la tarde otro momento, y que poco a poco vayamos generando este pilotaje y ir viendo si con evidencia en mano, pues esto es de alguna manera coadyuvante también para la salud pública poblacional. A mí me parece algo bien importante, y es en el sentido de que la autoridad en materia, o sea, todo el mundo decimos, fíjate bien, todo el mundo decimos que el ejercicio físico ayuda a mejorar la salud pública, la salud de la gente, ¿no? Todo el mundo lo decimos. Pero ahorita que se están tomando decisiones en torno a la salud pública, difícilmente vemos voces o no hay nadie sentado en la mesa de la toma de decisiones que tiene que ver precisamente con la cultura física poblacional, ¿no? Entonces, parece ser que, yo te lo tengo que decir, hace poco hice una publicación en un medio y una persona me decía, bueno, si Fernando no es infectólogo, si no es médico en activo, su opinión no vale absolutamente nada. Y yo le comenté, bueno, mira, yo no soy infectólogo, no soy médico en activo, soy especialista en actividad física y deporte, pero te pido que antes de que deseches mis comentarios, mejor dime argumentativamente en qué estoy erróneo. Vemos médicos, vemos infectólogos, pero también hace falta este equipo multidisciplinario porque las personas pues también necesitamos el tema de salir a la calle con el fin de hacer una actividad física. El hecho de estar confinado tanto tiempo en un mismo lugar, no solamente el deporte nos ayuda al sistema inmunológico, sino también al tema de la salud mental, es decir, necesitamos aires nuevos. Pero ¿qué sucede con los gimnasios? Regresando en una segunda parte vamos a tocar esos temas. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp 646-178-3730. Ya regresamos con Fernando Ribeiro, quien es licenciado en actividad física y deporte, y estamos platicando de eso, de justo la importancia del deporte ante el coronavirus y cómo podemos desarrollarlo. Ya venimos, soy Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Ahora sí que nosotros como municipio, como zona o estado de Baja California, estamos en una franja roja que se le llama, ¿no? Se habla de que todos los gimnasios van a abrir hasta septiembre, a finales de agosto, al igual que el tema de los antros, y que claro, esto del coronavirus está haciendo un duro golpe para aquellas personas que promueven el ejercicio físico o la actividad física. Platícanos de esto. Sí, bueno, en primer término tendríamos que decir que el ejercicio físico es una actividad esencial, de eso no hay duda. Hay innumerables estudios que refieren los beneficios fisiológicos de realizar actividad física, de eso no tenemos ninguna duda. La pregunta es en dónde hacerlo, ¿no? Ahora, por otra parte, los gimnasios, que también tienen sus necesidades económicas, y es algo en lo cual a mí no me gusta mucho meterme porque mi área de formación no es la de la economía, sino la de la actividad física, es una de las industrias que además de que están padeciendo de manera muy notable este confinamiento, pero es la industria que en alguna medida ayuda a evitar estas comorbilidades que agravan y llevan a la hospitalización a un sujeto con COVID-19. Quiero darte algunos datos bien interesantes, y son consideraciones que yo creo que deben de darse para el debate de la apertura de los gimnasios. En primer lugar, permitir el acceso únicamente a personas de 20 a 45 años. ¿Por qué de 20 a 45 años, Axel?
porque de acuerdo a los datos de la plataforma del gobierno federal, que volvemos a lo mismo en este tema de la credibilidad o no credibilidad, pero bueno, son los datos con los que contamos al día de hoy. En estos grupos etarios, en estos grupos de edades, es donde se encuentra la menor incidencia de hospitalización, ¿sí? O sea, una persona de 60, de 65 años es más propensa a la hospitalización que una persona de 20 a 45 que generalmente puede llevar su tratamiento en casa, de acuerdo a los datos de la plataforma. Número 2, implementar la obligatoriedad en la sanitización del equipo de uso común, no pudiendo utilizarse los mismos implementos por más de una persona durante una sesión. Es decir, Axel, si tú vas a un gimnasio y agarras 2 mancuernas y agarras la barra Z y además una pelota medicinal, tú eres el único que pudiese utilizar esos 3 implementos durante tu sesión. Al concluir tu sesión tendrían que sanitizarse esos elementos, esos implementos, para que otra persona pudiese utilizarlos. No pudieras tú agarrar las mancuernas, la pelota medicinal y la barra Z y posteriormente que llegue alguien más y te diga, ya la desocupaste, sí, pues ahora la agarro yo. ¿Por qué? Porque los estudios más serios dicen que el tiempo de vida del virus en plásticos y en metales es mayor que en condiciones, por ejemplo, aéreas. Ahora, en términos de riesgo, porque esto es algo muy importante, es imposible mantener un riesgo cero. Yo no concibo a un especialista que te diga que puede existir un riesgo cero. El riesgo cero sería quedarte en tu cama, consumir los alimentos únicamente de tu refrigerador, porque en el momento en que tú vas al drive-thru de un restaurante y te pasan tu alimento en esa base de cartón o en el plástico, o simplemente cuando vas al cajero y tratas de teclear tu clave en el cajero bancario, pues hay muchísimo más riesgo, puesto que el tipo de superficie es más propenso a alargar el tiempo de vida del virus que en una condición aérea. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que en los gimnasios vas y sudas. Estoy totalmente de acuerdo, pero el sudor por sí mismo no se llega a trasladar la gota de sudor 2.5, 3 metros por encima de la persona. Es algo muy distinto estar en una bicicleta a estar corriendo, donde además hay que agregar el factor de el traslado del viento, pero déjame decirte que en Ensenada, por esta condición extraordinaria que tenemos, que somos un municipio a nivel del mar, pues obviamente el hecho de estar a nivel del mar pues nos permite tener una mayor densidad, una mayor cantidad de oxígeno, y las moléculas del SARS-CoV-2, entre mayor sea la densidad aérea que hay en un municipio como Ensenada, como Tijuana, pues digamos que la posibilidad de dispersarse y de que choque con un sujeto que en ese debido momento va caminando o va trotando es muchísimo menor que cuando vas al cajero y tecleas tu clave bancaria, ¿no? Entonces, tener un riesgo cero es prácticamente imposible. De lo que estamos hablando es de una disminución muy significativa de riesgos que permita aperturar el espacio público y obviamente también los centros de instrucción. Te comentaba también del hecho de delimitar áreas de uso personal con al menos 1.5 metros de diámetro alrededor del sujeto, es decir, que tú pudieras llegar a tu gimnasio, agarrar tus mancuernas, tu barra Z, tu pelota medicinal, delimitarse tu área de 1.5 metros de diámetro
y ahí a realizar la actividad física tú exclusivamente con esos implementos que han sido sanitizados previamente y solamente mantenerte en esa área. Yo entiendo la complejidad que esto resultaría para los gimnasios, pero me parece las únicas condiciones que pudieran generar una viabilidad para su reapertura. Ojo, en el caso de los centros de instrucción de deportes de combate, de conjunto, judocas, karatecas, luchadores de greco, etcétera, etcétera, los propios jugadores de fútbol, de baloncesto, los deportes donde hay un contacto, no creo, y este es un punto de vista muy personal, que sea lo más conveniente el regreso de ellos todavía. Solamente si se estuviesen haciendo pruebas inmediatamente antes de la práctica, en ese caso sí estaría yo de acuerdo, o que aunque fuesen deportes de conjunto, la instrucción y la práctica fuese individual. Es decir, que no pudiera haber un choque, no pudiera haber un combate, no pudiera haber una especie de sparring en el boxeo, ¿sí? De lo contrario, yo no estaría de acuerdo en que se aperturaran los deportes que tienen que ver con el ámbito del combate. Yo sé por muy buena fuente que hay algunos centros de instrucción que ya están aperturando o que están esperando la primera semana de junio para hacerlo. Yo creo que lo más importante es que la autoridad sanitaria en la materia, la que toma decisiones, podamos entrar en un diálogo muy homogéneo, un diálogo entre pares, nosotros poderles dar razones basadas en evidencia científica y que ellos puedan aceptarlas o refutarlas, pero también con evidencia científica, no que nos digan como el papá al hijo, no porque no, y por qué no, pues porque no, ¿verdad? Pues así como mucho de la industria restaurantera, la industria de los gimnasios y los deportes, pues también está siendo duramente golpeada, ¿no? Y como tú lo dices, la gente trae esta ilusión de que para el 1 de junio salimos de este confinamiento y salimos de esta cuarentena, cuando lo hemos marcado y se nos ha dicho que justamente Baja California está en esta zona roja, Ensenada está en este límite justo con Tijuana, que lo posible es que justo el tema de los gimnasios se vayan a aperturar hasta finales de agosto, inicios de septiembre, junto con el tema del ingreso escolar. Me pareció muy curioso y muy bueno tu comentario que publicabas a través de redes sociales, y lo cito, dices: sería un gravísimo error permitir que abran primero los cines antes que los gimnasios. El mensaje sería este: vayan a un sitio para continuar con su sedentarismo y su alto consumo calórico, que lo harán más propensos a una comorbilidad, que justamente ya lo estábamos platicando. Para este 1 de junio ya por ahí hay publicaciones de que los cines reabren y reaperturan. Pues cuando tienes al 76% de la población con obesidad o sobrepeso, y cuando el 61-62% de las hospitalizaciones, o sea, la gente que tiene una situación grave, que requiere un ventilador, que requiere una hospitalización, ese 62% es producto del sedentarismo. Pues yo invitaría a las personas a ponerse a pensar si ir al cine y comprar el paquete de palomitas grande, más la soda grande, más los nachos, más todo lo demás, y además estar sentado durante 2 horas o 3 horas consumiendo eso, ¿hacia dónde nos va a llevar? Yo estoy convencido de que no nos va a llevar en ninguna manera a combatir ese 76% de enfermedades producto del sedentarismo que alimentan a ese 62% de las comorbilidades en hospitalizaciones. Yo estoy convencido, Axel, que la pandemia del sedentarismo es la pandemia que está alimentando y agravando a la pandemia de COVID-19. Entonces, a mí me parecería totalmente irracional, lo entendería solamente por una presión gremial, una presión de la industria, ¿sí? Pero por el otro lado tienes un espacio que promueve la disminución de las enfermedades crónico-degenerativas, de las comorbilidades, que pudiesen tener inclusive
lineamientos de distanciamiento interpersonal, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me tendrían que decir, por ejemplo, que si en el cine hay una sala para 400 personas, pues va a haber un asiento y después va a haber 10 asientos vacíos y luego va a haber otro asiento, una persona sentada, pero luego otros 10. Cosa que no creo que funcione. Y la realidad es que también para este 1 de junio no hay posibilidades de reabrir o reaperturar los espacios deportivos como lo son los gimnasios, ¿no? Ahora sí que tendrán que esperar hasta la última parte del semáforo, es decir, cuando ya estemos en una situación verde junto con el tema escolar, pues es como esto se va a ir abriendo camino poco a poco. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Y medios de contacto, ¿en dónde te podemos escribir, dónde te podemos leer? Sí, muchas gracias a ti. Concluiría con esto, y es que si tú eres usuario de un gimnasio y tu gimnasio tuvo que cerrar las clases presenciales, por favor apoya a tu gimnasio, apoya a tus instructores. La industria del fitness está pasando por una crisis enorme. Si ese gimnasio te ofrece clases en línea, haz el esfuerzo por mantenerte activo a través de los servicios que te puedan prestar. Yo estoy convencido de que esto es una situación temporal, no permanente. Hay gente que dice la realidad cambió para siempre. Yo no lo creo así. Yo creo que en algún momento regresaremos a tener una normalidad, entre comillas, previa a todo este tema de SARS-CoV-2, pero reiterarle a la gente, y algo más, de ser posible, háganse partícipes de programas elaborados por personal capacitado. Ahorita vemos en YouTube celebridades, actores, actrices, poniendo mil y un cosas, y sinceramente no es lo más adecuado, puesto que no hay un estudio previo del estado general de salud de la persona, de un sinfín de situaciones. Les comparto mi correo electrónico, es ribeirocham@gmail.com, Ribeiro con las 2 i latinas, con B de bueno, no V, con B, Ribeiro Cham, CHAM, @gmail.com. Estamos también en Facebook, y también les dejo mi WhatsApp por si quieren compartir algo de información, tienen dudas. El teléfono es el 646-126-0022. Les reitero, no es una defensa a ultranza de la industria del fitness, es la posibilidad de que nos sentemos, dialoguemos, argumentemos, discutamos, debatamos y podamos tomar la mejor decisión juntos, con minimizando el riesgo para la población. Excelente, pues muchas gracias por acompañarnos y te felicito por todo el trabajo que has venido realizando. Te he visto muy intenso ahí a través de las redes sociales en diferentes plataformas, compartiendo información, porque es justamente lo que necesitamos en este momento. Gracias a Fernando Ribeiro, vía telefónica, licenciado en Actividad Física y Deporte. Excelente mañana para ti, ya regreso. Mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.